El polvo del territorio de Arizona no solo se posa sobre la tierra, se mete en el alma, como si insistiera en quedarse para siempre. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Para Willa Hart, viuda solitaria a la sombra de las montañas Dragoon, ese polvo era mezcla de recuerdos viejos y soledad amarga. Su mundo era el crujido del columpio de madera en el porche, el olor del romero seco, y ese cielo inmenso que parecía juzgarlo todo en silencio. Pero una tarde abrasadora de martes, en el otoño del año 83, el viento no trajo canto de halcón ni rumor de serpiente. Trajo algo distinto, un estallido seco, urgente, un disparo, seguido del desgarrador grito de un hombre. En ese instante, la calma de Willa se rompió para siempre, y comenzó esta historia de sangre, destino y líos, que llegan sin avisar, con rifles listos. Arrodillada en su pequeño huerto terco, ella arrancaba malezas cuando aquel trueno rebotó en las rocas de granito. Era un sonido que no oía desde que Elias Hart, su marido, había salido hace 2 años con el rifle para acabar con un coyote rabioso. Pero esto no era igual. No era un tiro frío y certero. Era una ráfaga desesperada, seguida del chasquido agudo de otro rifle, nervioso y distinto. Willa apartó un mechón de cabello castaño que el sudor pegaba a su frente. Sus ojos, acostumbrados a buscar nubes de lluvia en el horizonte, se entrecerraron hacia el origen del tumulto. Una columna de polvo ocre se levantaba a media milla, señal segura de caballos corriendo con fuerza. El primer instinto, el que Elías le había enseñado, fue atrancar la puerta y tomar la Winchester apoyada junto al fogón, siempre callada, siempre fiel. Pero entonces llegó el alarido. No era rabia, era dolor puro, un chillido que cortó la tarde caliente como navaja. Era tan humano, tan desnudo de orgullo, que atravesó su miedo y tocó algo más hondo, esa parte materna y solitaria que ella creía enterrada. Sin pensarlo, Willa se puso de pie. La palita de jardinería quedó clavada en la tierra. Corrió hacia el límite del terreno, donde el pasto ralo daba paso al mezquite y al ocotillo. Desde detrás de una roca grande, observó 4 jinetes oscuros, moviéndose como lobos. Acorralaban a un quinto. El hombre herido se tambaleaba en la silla, su brazo colgando inútil, la camisa manchada con un rojo que crecía. Su caballo, un bayo valiente, seguía por puro corazón, resoplando. Aquellos hombres, los mismos que en el pueblo de Contention se nombraban en susurros, tenían caras duras y alma afilada. No eran justicia, se movían como hambre encarnada. Eran lobos y ya casi tenían su presa. El caballo del herido tropezó. Él cayó entre polvo y piedras, rodando como pudo. Alcanzó a alzarse sobre un codo, pistola en mano, dispuesto a morir peleando. Los 4 lo rodearon, saboreando el momento. Un fuego frío subió por el pecho de Willa. Había visto a Elías apagarse sin remedio, luchar contra un enemigo invisible. Estos hombres eran distintos. Eran un peligro con carne y ojos. No pensó, actuó. Corrió al interior, tomó la Winchester. Sus manos firmes, su cuerpo entrenado por años de soledad. Volvió sin titubear. No regresó al peñasco de antes. Subió a una loma baja tras la cabaña donde tenía vista clara. Se echó sobre la piedra tibia, apoyando el cañón. Ella no era una asesina. Elías le enseñó a disparar, a cazar, a sobrevivir. Y también a hacer creer al enemigo que había más fuego del real. No apuntó a los hombres. Buscó un cactus saguaro flaco, unos metros a la derecha. Apretó el gatillo. El estruendo retumbó, y el cactus estalló en carne verde. Los jinetes se giraron bruscamente. Ella volvió a disparar, esta vez al suelo frente al caballo líder. La tierra saltó, la bestia relinchó y el jinete casi cayó. La duda llegó. ¿Había más armas? ¿El herido no estaba solo? La seguridad depredadora se deshizo. Comenzaron a murmurar entre ellos.
Tras unos tiros más, hechos solo para aparentar, giraron y huyeron, tragados por su propio polvo. El silencio volvió, roto solo por los insectos, y la respiración rota del hombre tirado en la pradera. Willa esperó 10 minutos, el corazón golpeando como tambor. Luego bajó, lenta, arma en mano. Él estaba boca abajo, aún aferrado al arma. Sangre roja sobre tierra pálida. Ella empujó suavemente el revólver con el cañón de la Winchester. Cayó de su mano inerte. Era joven, quizás 20 o 21 años, con un cabello castaño claro desordenado, pegajoso por el sudor y la tierra. Una herida profunda y desgarrada le cruzaba desde el hombro hasta el costado. Seguramente una bala le había desgarrado el músculo. Soltó un gemido bajo, áspero, casi animal. Sus ojos se abrieron, turbios de dolor, de un color avellana sorprendente. ¿Se fueron?, murmuró, su voz quebrada apenas alcanzando el aire. Sí, ya no están, confirmó Willa Hart, arrodillada junto a él. El muchacho intentó incorporarse, pero cayó de nuevo al suelo con un grito de dolor. «¡Gracias!», alcanzó a decir antes de que sus ojos se volvieran en blanco y la inconsciencia lo envolviera. Willa se quedó allí, de pie sobre él, con el peso de lo que acababa de hacer cayendo sobre sus hombros, como la luz del sol que le quemaba la nuca. El aire estaba inmóvil, y ella, sola. Había ahuyentado a una manada de lobos, sí, pero conocía bien la ley del monte. La sangre llama a los carroñeros. Al salvarlo, no había terminado con el peligro. Solo lo había cambiado por otro, más oscuro y más incierto. Y ese nuevo problema se acercaba con la noche. Arrastrar al hombre hasta la cabaña fue una prueba de fuerza y terquedad. Pesaba más de lo que parecía, puro hueso y músculo. Y cada paso era una lucha contra su propio cansancio. Lo arrastró, casi cargándolo, mientras las botas de él dejaban un rastro lamentable en la tierra, una pista perfecta para cualquiera que viniera siguiéndolos. El olor a sangre le llenaba la nariz, fuerte, metálico, invasivo. Cuando finalmente logró meterlo en la cabaña y acostarlo sobre la alfombra trenzada en el centro, su vestido estaba empapado en rojo, y los brazos le ardían como si llevara horas acarreando leña. Atrancó la puerta, bajando el gran travesaño que solo usaba en las peores tormentas. El único cuarto, su santuario habitual, se sentía de pronto reducido, sofocado por la tensión. El hombre yacía en el suelo, como una herida viva en el tejido de su vida callada. Por un momento, Willa solo lo miró, jadeando. Su rostro, ahora dormido, tenía algo juvenil, casi inocente. Las pecas en la nariz resaltaban sobre la piel pálida. No parecía tener más edad que el hijo que ella y Elias Hart nunca pudieron tener. Ese pensamiento, punzante y cruel, la hizo moverse. Con pasos firmes fue al rincón donde hervía agua en el caldero. Luego abrió el cofre de remedios. Milenrama seca para cortar la hemorragia, corteza de sauce para el dolor, y una pomada fétida de consuelda con resina de pino que Elías solía llamar el potaje de bruja. Pero siempre funcionaba. Con el cuchillo afilado que usaba para despellejar conejos, cortó con cuidado la camisa empapada en sangre. La herida era peor de lo que imaginaba. Una bala le había desgarrado el costado izquierdo, justo bajo el omóplato. No era un disparo limpio. Era una herida fea, abierta, llena de carne desgarrada y sangre. Por suerte parecía que la bala había salido, y no tendría que buscar plomo entre los huesos. Limpió la herida con mano firme, aunque su corazón temblara. El hombre se agitaba, gimoteando en su inconsciencia, su cuerpo peleando por no rendirse. Ella machacó la milenrama hasta hacer la pasta y la aplicó sobre la carne viva. El verde intenso contrastaba como un grito contra el rojo ardiente. Luego rasgó sábanas limpias de su propia cama y vendó el torso con precisión. Mientras trabajaba, lo examinó con más detalle. Las manos eran callosas, sí, pero los dedos largos y finos, no como los de un jornalero.
El revólver que ahora descansaba sobre la mesa era un arma elegante, con empuñadura de marfil, de las que usan los pistoleros de renombre. El cinturón era cuero bueno y la hebilla de plata simple, sin adornos. Ese hombre no era un vaquero cualquiera. Revisó sus bolsillos, no por curiosidad, sino por necesidad. Quería saber quién era, y más aún, si era peligroso, si estaba dando techo a un forajido, a un asesino, a un ladrón de bancos. Entre el cuero gastado de su billetera encontró un recorte de periódico amarillento, un anuncio viejo sobre tierras en Oregón, fechado 2 años atrás. Detrás, una foto pequeña de 4 hombres jóvenes, hombro con hombro. Todos flacos, duros de rostro, con una arrogancia callada en los ojos. El que yacía en su suelo era el más joven del grupo, con una sonrisa traviesa que la herida aún no le había borrado. Detrás de la fotografía, en lápiz casi borrado, se leían 4 nombres: Tahan, Rafe, Vance y Kyle. Estaba guardando la billetera cuando él empezó a moverse. Sus párpados temblaron. Murmuró algo enredado por la fiebre. Willa se inclinó, tratando de entender. Los hermanos. Susurró, la voz como papel seco. Dile a Tahan. Flint. Entonces, por un instante, abrió los ojos. Brillaban con un delirio confuso. Dalton, dijo con claridad, la palabra sonando fuerte en la calma de la habitación. Me llamo Kyle Red Hawk. Y el nombre le cayó a Willa como un golpe seco. Red Hawk. Un apellido que en esos territorios no se decía en voz alta. Un apellido que traía consigo más polvo, pólvora y peligro que cualquier otro. Decían que los Red Hawk eran leales entre ellos como lobos de una misma camada, y tan implacables en sus actos como una tormenta en el cañón. No eran conocidos por la crueldad gratuita, pero sí por acabar lo que empezaban. Tenían fama de meterse en problemas con hombres poderosos, y casi siempre salían ganando. Willa Hart se dejó caer de rodillas, con la cara pálida como la ceniza. Ella había salvado a un Red Hawk. Había disparado para protegerlo, y ahora uno de ellos sangraba sobre su suelo, tras pronunciar los nombres de sus hermanos. Willa miró su cabaña, ordenada y pequeña. La chimenea que Elias Hart había construido piedra por piedra. La mecedora donde lo acompañó en sus últimos días. Los frascos de conservas alineados para el invierno que venía. Todo lo que ella había creado con calma y rutina. Ahora dormía en caos. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo con pinceladas de fuego. Las sombras se alargaban, y lo que antes era paisaje familiar, ahora parecía siniestro. Cada ráfaga de viento sonaba como una pisada, el ulular de un búho, como una señal. Willa había ahuyentado a 4 de los enemigos de ese hombre, pero comprendía apenas ahora el peligro mayor. Kyle Red Hawk no estaba solo. Tenía hermanos. Y si eran como decían los rumores, ya venían por él. Ya estaban en camino, con la certeza de quien no se detiene. El rastro de polvo y sangre llevaba directo a su puerta. Ella no solo había ofrecido refugio a un forastero herido, se había parado, sin saberlo, justo en el centro del temporal. La noche cayó sobre la tierra como un manto frío e inmenso. El cielo, indiferente, se llenó de estrellas tan brillantes que parecían burlarse de la oscuridad abajo. Dentro de la cabaña, Willa sentía que esa oscuridad era aliada de su miedo. Encendió una lámpara de queroseno con la mecha baja. Su luz temblorosa proyectaba sombras largas, deformando los objetos conocidos hasta volverlos monstruos. La Winchester ya no descansaba junto al fogón. Estaba sobre su regazo, mientras ella se sentaba frente a la puerta, en la mecedora. Kyle Red Hawk respiraba con más calma, sumido en el delirio de la fiebre. A veces murmuraba nombres, Tahan, o advertencias incompletas, pero en su mayoría guardaba silencio. Era el ojo del huracán, dormido, ajeno al terror que había traído con él. Lejos, a muchos kilómetros, 3 jinetes cabalgaban por esa misma oscuridad.
no con temor, sino con propósito. No eran los que habían perseguido a Kyle. Estos se movían como espectros. Sus caballos pisaban firme entre las piedras y los riscos. Eran Tahan, Rafe y Vance Redhawk. Tahan, el mayor, iba al frente. Un hombre tallado en cuero y determinación, con la mirada endurecida por los años. Cada arruga en su rostro era una historia de decisiones duras. Era la mente, el pilar, el que sostenía a la familia con pura voluntad. A su derecha iba Rafe, impulsivo y explosivo, siempre con la mano sobre su Remington, siempre buscando pelea en el silencio. Era Rafe quien los metía en problemas, y Tahan quien los sacaba. Esa noche, la rabia de Rafe no era fuego, era hielo afilado. Estaba furioso con el mundo, con quien los atacó, y con su hermano menor, por haberse dejado atrapar. Vance, por su parte, cabalgaba un poco detrás, silencioso, alerta. Era los ojos del grupo, el que observaba sin hablar. Donde Tahan era la cabeza y Rafe el puño, Vance era el alma. Tenía una calma que a veces se confundía con frialdad. Pero bajo esa serenidad, latía la misma lealtad salvaje. Llevaban siguiendo el rastro de Kyle desde el crepúsculo. En el lugar de la emboscada, Tahan desmontó. Se arrodilló, tocando la tierra revuelta. Allí estaba todo: las huellas de los caballos que rodearon a Kyle, los casquillos gastados de su Colt. Y algo más. 2 vainas grandes, disparadas desde más lejos, desde una posición alta. De una Winchester. Alguien más estuvo aquí, murmuró Tahan, su voz grave como grava. Levantó una de las vainas para que la luna la mostrara. ¿Un testigo? ¿O un aliado?, escupió Rafe, pateando una piedra con rabia. Si alguien ayudó a Flintshade, yo mismo. Silencio, Rafe, interrumpió Tahan. Avanzó unos pasos, los ojos fijos en el suelo. Las huellas de los atacantes se perdían al este, como si huyeran asustados. Entonces señaló otro rastro. ¿Y aquí? Aquí fue donde se lo llevaron. Arrastrado. Mira los talones marcando la tierra. Vance se agachó junto a las huellas. Una sola persona. No pesa mucho. Botas pequeñas. Levantó la mirada hacia Tahan. Una mujer. La palabra quedó flotando en el aire frío de la noche. Rafe Holloway bufó con desdén. ¿Una mujer espantó a los hombres de Garran Flintshade con un rifle? No me hagas reír. No importa quién fue, gruñó Tahan Redhawk, con la mandíbula tensa como una trampa. Tienen a Kyle, y no sabemos si lo están cuidando, o esperando venderlo al mejor postor. Hasta que sepamos la diferencia, los tratamos como enemigos. Montaron de nuevo y siguieron el rastro. Era casi una burla de lo fácil que resultaba seguirlo. Una línea recta, marcada en el polvo, que los guiaba directo hacia un punto de luz solitaria que parpadeaba en medio de la oscuridad aplastante. Una cabaña aislada, encajada al pie de unas rocas. Parecía tan frágil, tan desamparada, como una chispa de vida rodeada por un mundo que no perdonaba. Amarraron los caballos en un pequeño arroyo seco, a unos cientos de metros. Se acercaron a pie, como sombras, ocultándose entre los mezquites y las rocas, sin hacer ruido sobre la tierra apretada por el calor. Se separaron, formando un perímetro. Tahan tomó el frente, agachado tras un viejo bebedero de madera. Rafe se deslizó en las sombras del lateral, cerca de la única ventana. Vance Hollow, en silencio, dio la vuelta hasta la parte trasera, su rifle proyectando una línea negra contra el cielo lleno de estrellas. Dentro, los sentidos de Willa Hart estaban tensos como la cuerda de un arco. No había escuchado ni visto nada, pero algo en su interior, ese instinto que hace temblar al venado cuando el lobo se acerca, la puso en alerta. El silencio ya no era paz, era expectación. La noche contenía la respiración. Apretó la Winchester entre las manos. La madera suave era familiar y reconfortante pese al sudor. Miraba la puerta. El travesaño grueso de madera. Ahora le parecía ridículamente débil. Entonces, una tabla del porche crujió.
apenas un susurro. Pero ella conocía cada gemido de esa casa como si fueran sus propios huesos. Ese crujido no era de la madera cediendo por el frío nocturno. Era el peso de un hombre. Su corazón se le subió a la garganta. No se movió. No respiró. Solo escuchó. Otro crujido. Más cerca. Luego, silencio. Un silencio tan espeso que dolía. No venían hacia ella. Ya estaban allí. Los lobos no se acercaban. La habían rodeado. Y el hombre herido en su suelo era el cebo en una trampa que ella misma, sin querer, había activado. La voz que surgió de la oscuridad no fue un grito. Fue un murmullo profundo y firme, cargado de autoridad y promesa de violencia. Parecía nacer de la tierra misma. Señora, sabemos que está ahí dentro. Sabemos que tiene a nuestro hermano. La sangre de Willa se heló. Esa calma en la voz era peor que si hubiesen gritado. Era la calma de quien tiene todo bajo control. Apuntó el cañón del rifle directo al centro de la puerta. Solo queremos recuperarlo, continuó la voz. Abra la puerta y nadie saldrá lastimado. Desde el costado de la cabaña, otra voz interrumpió, más áspera, impaciente. Basta de hablar, Tahan. Pateemos la maldita puerta. Capaz lo está matando ahora mismo. Cierra la boca, Rafe, rugió el primero, la calma rota por un destello de fastidio. Déjame manejar esto. El corazón de Willa galopaba. Lo había adivinado. Eran hermanos, los Red Hawk. Todo lo que había temido se confirmaba. Su cabaña, su refugio, ahora era una fortaleza sitiada. Detrás de ella, sobre el suelo, Kyle empezó a moverse. Se quejaba más fuerte, como si supiera que su sangre lo esperaba afuera. ¡Está vivo!, gritó Willa de pronto, su voz firme, sorprendiéndose a sí misma. Tenía que controlar la situación, sembrar la duda en sus mentes. Está muy mal, como ustedes dijeron, lleno de heridas, sangrando. Le detuve la hemorragia, pero tiene fiebre, fuerte. Hubo un silencio tenso. Les había dado información, un gesto de humanidad. Tal vez una prueba de que no era su enemiga. ¿Cuál es su nombre, señora?, preguntó Tahan con tono ligeramente más suave. Willa Hart, esta es mi casa, dijo casa con intención, como queriendo dejar claro que no era cómplice de nadie. Solo una mujer defendiendo lo suyo. Bien, señora Hart, dijo Tahan, voz razonable pero con filo de acero. Agradecemos que lo haya curado, pero se nos agota la paciencia. Necesitamos verlo. No puedo, respondió ella, apretando la culata del rifle. Vi a los hombres que lo balearon, 4 jinetes. Venían con rabia. Por lo que sé, ustedes son parte de ellos, y han venido a terminar el trabajo. Mentía, desesperadamente. Pero era lo único que tenía. Entonces, Rafe rugió desde la oscuridad. ¿Con ellos? Con la porquería de Garran Flintshade. Señora, usted no sabe con quién está hablando. El apellido Flintshade flotó en el aire como pólvora encendida. El mismo nombre que Kyle había murmurado entre delirios. Era una pieza del rompecabezas, y Willa Hart la aprovechó. No conozco a ningún Flintshade, respondió, alzando la voz con una mezcla calculada de miedo y determinación. Lo único que sé es que vi la marca en sus caballos, una serpiente negra enroscada sobre una pala, y el que los lideraba portaba un rifle Spencer con mira de bronce. Se oyó un silencio breve. Los detalles eran precisos, certeros. Eso les hizo dudar. Ella no era parte del problema, era testigo, y de los atentos. Una nueva voz se alzó desde detrás de la cabaña, más baja, más pensativa. Era Vance Hollow. Dice la verdad, Tahan. Solo alguien que miró bien habría notado esa mira. Dentro, Kyle gimió otra vez, esta vez más fuerte. ¿Tahan? ¿Eres tú? La voz era débil pero clara. Alcanzaba hasta la puerta. Eso lo cambió todo. Estaba vivo y lúcido.
El tono de Tahan Redhawk se volvió de piedra. Se acabó. No más palabras. Señora, tiene 10 segundos para abrir esa puerta antes de que la echemos abajo. 1, 2. El pánico brotó en el pecho de Willa como una oleada caliente. El engaño se había acabado. La razón ya no serviría. La violencia estaba por entrar. Miró su cabaña. Pensó en Elias Hart, en su templanza callada. Él no se habría acobardado. «Esperen», gritó, la voz quebrada. El conteo se detuvo. Silencio. «¿Quieren ver a su hermano? Bien. Pero lo haremos a mi manera», dijo, pensando con desesperación. «Tú, el que se hace llamar Tahan, tú puedes entrar». Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. «Vienes tú solo. Te acercas a la puerta, te quitas el cinturón con el arma y lo dejas en el porche. Abres la puerta despacio, con las manos vacías y en alto. Tus hermanos se quedan donde están. Si uno se mueve, si uno siquiera parpadea raro, lo juro por Dios, te pongo una bala entre ceja y ceja antes de que des 2 pasos. Entonces podrás ver cómo está tu hermano». Era una propuesta atrevida, loca incluso. Una mujer sola imponiéndole condiciones a 3 de los hombres más peligrosos del territorio. Escuchó susurros fuera. Rafe Holloway protestaba furioso, palabras rápidas y punzantes, pero la voz que se impuso fue la de Tahan. Un silencio largo siguió. Willa no respiraba. Apuntaba su rifle directo a la puerta. Cada latido era un tambor en el pecho. Finalmente, la voz volvió, sin emoción alguna. «Está bien, señora Hart. Acepto sus condiciones. Voy para adentro». Se oyó el golpe sordo de un cinturón cayendo sobre la madera. Luego, el crujido de unas botas en los escalones. La cerradura exterior chirrió. Lenta, muy lentamente. La puerta se abrió. Una línea de luz de luna cortó el suelo. Luego apareció una silueta alta, de hombros anchos. Las manos alzadas a la altura de los hombros, vacías. El rostro en sombras, pero los ojos brillaban con la luz de la lámpara, y estaban fijos en ella. El juicio ya no golpeaba su puerta. Ahora estaba dentro. Tahan Redhawk llenó el umbral. Su sola presencia robaba el aire de la cabaña. Era más alto de lo que imaginaba, delgado pero fuerte. La luz de luna lo recortaba en negro, como una figura hecha de amenaza. Dio un paso más y cerró la puerta tras de sí. Entonces la lámpara mostró su rostro. Era duro, quemado por el sol. Ojos vivos, atentos, que no se le escapaba nada. Miró a Willa y luego a la Winchester que ella no soltaba. Luego al hombre en el suelo, pálido como ceniza, y otra vez a ella. «Tranquila, señora», murmuró, su voz baja y pausada. Tenía las manos alzadas, se movía con lentitud medida. «Al suelo», ordenó Willa con la voz firme. «De rodillas». Tahan esbozó una sonrisa leve, como de respeto, y obedeció. Se arrodilló sobre el suelo de madera, quedando a la altura de su hermano. Extendió una mano, pero se detuvo, mirándola con una pregunta en los ojos. Willa asintió con la cabeza. Tahan apoyó la mano en la frente de Kyle. «Está ardiendo», susurró, con voz ahora preocupada. Vio los vendajes limpios, bien ajustados, alrededor del torso de su hermano. Vio el cuenco con agua ensangrentada, las hierbas sobre la mesa. Volvió a mirar a Willa y por primera vez, algo distinto pasó por su rostro. Quizás respeto, o al menos reconocimiento. «Usted hizo esto», dijo. «Fui yo», dijo Willa Hart con sencillez. «Aquí no hay médicos cerca. A veces uno hace lo que puede con lo que tiene. No bajó el rifle ni 1 centímetro». Tahan Redhawk la miraba fijo. «Espantaste a los hombres de Flintshade y cuidaste a mi hermano. Cualquiera otra persona habría cerrado la puerta o le habría metido una bala por ser un Redhawk. ¿Por qué tú no lo hiciste?» La pregunta flotó en el aire,
sin juicio, como queriendo entenderla. Willa pensó en Elias Hart, en la impotencia que sintió al verlo apagarse día tras día. «Estoy cansada de ver morir a hombres buenos sin razón», murmuró. No sabía si él era bueno, pero era un hombre, y se estaba muriendo, y con eso me bastó. Tahan asintió con gravedad. Volvió su mirada hacia Kyle, que empezaba a abrir los ojos. «¿Tahan?», susurró Kyle, débil, pero claro. «Willa, ella me salvó». Tahan observó el rostro confiado de su hermano, luego la firmeza en la mujer que sostenía el rifle. Las piezas encajaban. No era una trampa, era otra cosa. Bajó las manos lentamente a los costados. «Señora Hart», dijo con un cambio notable de tono. Ya no sonaba como amenaza, ahora negociaba. «Se ha ganado el derecho a hablar, pero no podemos quedarnos afuera. Y usted no puede mantenernos afuera». Los hombres de Flintshire no huyeron por miedo, solo se espantaron por un instante. Cuando se den cuenta de que era solo un rifle, volverán, y cuando lo hagan, no van a tocar la puerta. Tenía razón, y Willa lo sabía. Su engaño había funcionado. Por ahora. La marca de la serpiente negra en los caballos no era detalle cualquiera. La había visto antes, en un cartel de Se Busca en Contention, la banda Blackwater, liderada por Elias Kane. No solo eran crueles, eran insistentes. «¿Qué quieren ustedes?», preguntó ella. El rifle le pesaba más en las manos. «Déjanos entrar», respondió Tahan. «Queremos atender a Kyle y reforzar la cabaña. Traeremos nuestras armas, sí, pero las pondremos sobre la mesa. Tienes nuestra palabra, la palabra de un Red Hawk. No te haremos daño». «No somos tus enemigos, señora. Elias Kane lo es. Lo es para cualquiera que se interponga en su camino». «¿Y qué es lo que quiere?», preguntó ella. Los ojos de Tahan se oscurecieron. «Esta vez, no es por dinero. Conseguimos algo que le pertenece. Un libro de cuentas. Contiene cada soborno que ha pagado, cada oficial que le pertenece desde aquí hasta la capital del territorio. Prueba que él está detrás de los ataques a las diligencias del ejército. Ese libro es su sentencia de muerte. Kane cree que Kyle lo tiene. ¿Y lo tiene?», preguntó ella. Tahan negó con la cabeza. «No. Está a salvo. Pero Kane no lo sabe. Va a destruir esta casa y matar a todos para recuperarlo. No puede permitirse lo contrario». Todo de pronto cobró forma. No era una simple persecución. Era una guerra entre dos fuerzas oscuras, y su casa estaba justo en el medio. Estaba atrapada. Solo tenía dos opciones: confiar en estos hombres, estos Red Hawk temidos, o enfrentarse sola a toda la banda de Kane. Miró a Tahan, todavía arrodillado en su suelo. No la había engañado. Le había dicho la verdad, cruda y directa. Miró a Kyle, su respiración débil, su vida pendiendo de ella. Ya había tomado partido cuando disparó desde la colina. Apenas ahora entendía las consecuencias. Bajó lentamente el cañón de la Winchester. Le costaba respirar. «Está bien», susurró, «que entren». Pero sus armas van sobre la mesa, y si hacen un solo movimiento. «No lo haremos», prometió Tahan, poniéndose de pie. Fue hasta la puerta y la abrió. «Rafe, Vance, bajen las armas. Hemos sido invitados». Un momento después, los otros dos hermanos entraron. Rafe era un resorte a punto de estallar. Su mirada recorría la habitación sin parar, la mano nunca lejos del revólver. Vance, en cambio, era todo calma. Se acercó a Kyle, lo miró con preocupación, luego inclinó la cabeza con respeto hacia Willa. Tal como prometieron, se desabrocharon los cinturones y colocaron sus armas, revólveres, rifles, sobre la mesa del comedor. El sonido metálico retumbó en la pequeña cabaña. Era el sonido de una tregua. La alianza estaba sellada. 4 personas que eran desconocidos esa mañana, una viuda solitaria y 3 forajidos famosos, ahora compartían un mismo enemigo. Afuera,
La pradera callada seguía observando. Y en algún rincón de esa oscuridad, Elías Caín y los suyos empezaban a comprender su error y a enfurecerse con cada minuto que pasaba. La noche aún no había dicho su última palabra. Aquella cabaña que alguna vez fue refugio silencioso de una viuda, ahora bullía como un nido lleno de tensión. El aire se volvía denso, cargado del olor a sudor, cuero viejo y el leve rastro metálico de la pólvora. Los hermanos Red Hawk se movían con la eficacia silenciosa de quienes han pasado media vida escapando y enfrentando situaciones límite. Tahan era el líder indiscutible. Bastaban sus gestos y breves órdenes para que los otros entendieran. Vance, ve a la ventana, vigila la loma del este. Rafe, revisa la pared trasera. Asegúrate de que no puedan forzar la entrada. Mientras Tahan fortalecía su defensa, Vance Hollow se acercó a Willa Hart. No era como sus hermanos. Había en su mirada una calma inesperada, como si hubiera algo en él que no encajaba del todo con su fama. Señaló el cubo de agua. ¿Me permite? Necesito agua para Kyle. Willa asintió en silencio. Lo observó mientras él se acercaba al lavamanos. Cada paso era cuidadoso, respetuoso. Gracias por lo que hizo, dijo sin mirarla. Kyle es el menor. A veces comete tonterías, pero tiene el corazón más noble de todos nosotros. La pregunta escapó antes de que pudiera evitarlo. ¿Y por qué viven así? ¿Por qué eligieron este camino? Vance se detuvo. No se ofendió. Solo suspiró, como quien lleva mucho peso en el alma. Nuestro padre era agricultor en Missouri. Hombre honesto. Trabajaba hasta deshacerse por tierras que nunca daban nada. Un banquero, con traje elegante y papeles sellados, nos lo quitó todo. Nuestra madre se quedó sin nada. Nosotros solo éramos unos críos. Tahan juró que nunca volveríamos a ser impotentes. Tal vez nos fuimos demasiado lejos. Sonrió con tristeza. Dejamos de ser víctimas. Y terminamos siendo lo que más odiábamos. Llevó el agua a su hermano, que ahora estaba recostado contra una silla de montar que Tahan había entrado. Kyle le dedicó una sonrisa débil. Mientras tanto, Rafe no dejaba de moverse. Era un remolino contenido. Caminaba de un lado a otro, palpaba las paredes. Pasaba la mano sobre el travesaño de la puerta. Aún miraba a Willa con desconfianza. ¿Solo tienes este rifle?, preguntó con tono cargado. Siempre ha sido suficiente, replicó ella sin bajar la mirada. Pues esta noche no lo será, gruñó. Miró las armas apiladas sobre la mesa. Luego a Tahan, con fastidio por estar desarmado dentro de esas paredes. Tahan lo ignoró y se volvió hacia Willa. Señora Hart, usted conoce esta tierra mejor que nosotros. ¿Hay algún acceso que no estemos vigilando? Willa pensó un segundo. Hay un arroyo seco, a unos 200 metros al norte. Profundo. Lo suficiente para ocultar a un hombre a caballo, si se agacha. Pasa detrás de la colina desde donde disparé. Los ojos de Tahan se entrecerraron. Podrían rodearnos, usar la colina como cobertura y abrir fuego por detrás de la cabaña. Maldijo por lo bajo. Estamos más expuestos de lo que creía. Las horas pasaron con un ritmo espeso. Willa preparó café fuerte y amargo en el fogón. Lo bebieron en silencio. La tensión inicial se había transformado en una espera lúgubre. Ya no eran forajidos y una viuda. Eran soldados en una trinchera improvisada esperando la tormenta. Kyle empezaba a recuperar la lucidez. El té de corteza de sauce que ella le había obligado a beber aliviaba el dolor. La miró, sus ojos color avellana, llenos de una gratitud profunda. Señora, mis hermanos y yo, le debemos más de lo que podemos pagar. Solo sigan con vida, dijo ella, más suave de lo que pensaba. Fue Vance quien vigilaba por la única ventana, el que rompió el silencio. No gritó. Solo murmuró con urgencia. ¡Jinete! ¡Allá en la loma! Apenas una silueta contra las estrellas. De inmediato todos se pusieron de pie.
Tahan sacó unos binoculares de la alforja y se acercó a la ventana. Miró largo rato. Uno solo, confirmó. Un explorador. Es uno de los de Cain. Reconozco ese caballo. No está atacando. Está mirando. El aire dentro de la cabaña se volvió pesado, helado. La calma había terminado. Los habían encontrado. Va a volver y contar lo que ha visto, dijo Tahan, bajando los binoculares. Le dirá que ahora hay 4 caballos, que los Red Hawk están aquí, que nos atrincheramos. Cain ya no tendrá cuidado. Sabe que estamos todos atrapados en esto. Se volvió hacia sus hermanos, luego hacia Willa. Su rostro era una piedra. Esperarán al amanecer, dijo. Querrán la luz para disparar. Descansen, mientras puedan, cuando el sol se levante. El infierno lo hará con él. No hubo descanso. Las horas previas al amanecer fueron las más largas de la vida de Willa Hart. Los hermanos Red Hawk se movían con una calma espeluznante, reemplazando la tensión inicial por una concentración fría, como de cirujanos. Usaron la pesada mesa de madera de Willa y los pocos muebles que quedaban para reforzar puertas y ventanas, dejando pequeñas rendijas por donde disparar. Tahan Red Hawk, que ya se había ganado parte de su confianza, se acercó a ella. Señora Hart, dijo con tono respetuoso, usted conoce estas tierras mejor que nosotros. Sabe dónde un hombre puede cubrirse. Será más útil con esto que cualquiera de nosotros. Y le devolvió la Winchester. Luego le ofreció un revólver de los que habían apilado. Pero guarde este cerca, por si llegan a entrar. Willa tomó de nuevo su rifle. Se sentía distinto en sus manos. Ya no era solo para cazar. Ahora era un escudo. Para su hogar. Para los hombres que, de algún modo, ya formaban parte de él. Para sí misma. La primera claridad gris del este empezó a pintar los bordes del cielo. La forma del mundo volvió poco a poco. Desde una rendija en la pared, Tahan silbó entre dientes. Ya están aquí, al menos 8. Usan el arroyo seco. Tal como dijiste. El ataque no comenzó con una carga brutal. Fue un solo disparo certero, seco. Una bala impactó la madera a centímetros de la cabeza de Tahan, haciendo volar astillas. Era un mensaje de Garran Flintshade. Estoy aquí, y los veo. Entonces, el infierno se desató. Ráfagas desde 3 flancos. El plomo atravesaba los muros de troncos, incrustándose en la madera opuesta con fuerza mortal. El aire se llenó con el trueno de los disparos y el hedor de la pólvora. Willa se tiró al suelo, el corazón retumbando como tambor. ¡Vance! ¡Colina baja!, gritó Tahan sobre el estruendo. Rafe, conmigo al frente. Kyle, quédate abajo. Si ves una línea clara, dispara. Willa, flanco sur. Todo se volvió humo, ruido y adrenalina. Willa se arrastró hasta un hueco entre troncos, su puesto asignado. Allí vio a 2 hombres, moviéndose entre las rocas, tratando de acercarse. Sus manos temblaban, pero en cuanto apoyó la culata en el hombro y miró por la mira de hierro, una calma extraña descendió sobre ella. Recordó las palabras de Elias Hart. Suelta el aire y aprieta. No tires. Apuntó al segundo hombre, lo adelantó un poco. Soltó el aire. Disparó. La Winchester retrocedió con violencia. A 100 metros, el hombre cayó, no se movió más. Sintió un nudo en el estómago. Pero no había tiempo para remordimientos. Cargó de nuevo. Dentro, los hermanos Red Hawk peleaban como una criatura de 4 cabezas. Tahan, el estratega, daba órdenes claras. Rafe, un huracán con su Remington, rugía insultos y descargaba furia. Vance, en la parte trasera, disparaba con precisión quirúrgica. Cada bala encontraba un destino. Incluso Kyle, apoyado contra la pared, disparaba su revólver con los labios apretados del dolor, pero sin rendirse. El primer asalto fue repelido. Afuera, el fuego cesó un poco. Estaban reagrupándose.
Van a intentar quemarnos, advirtió Tahan, recargando su arma. Como si el destino lo escuchara, una flecha encendida cruzó el cielo grisáceo y se clavó en el techo seco. Luego, otra más. «¡Rafe, al techo!», ordenó Tahan. Rafe trepó a la mesa, usó su cuchillo para arrancar las tablas del techo. El humo ya empezaba a filtrarse. Con una manta del lecho de Willa, golpeó las llamas. Fue entonces cuando la puerta estalló hacia adentro. Un hombre enorme, el barbudo que Willa había visto primero, irrumpió con una escopeta en alto. Pero Vance, que se había girado justo a tiempo, disparó desde la cadera. La bala impactó al gigante en el pecho, arrojándolo hacia atrás. Su escopeta tronó al cielo mientras caía. Pero el precio fue alto. Una bala desde fuera se coló por el hueco nuevo y atravesó el muslo de Vance. Cayó con un grito, arrastrándose fuera de la línea de fuego. El caos dominaba. Rafe saltó del techo para ayudarlo. Tahan cubría la entrada con fuego rápido. Fue entonces cuando Garran Flintshade se mostró. Alto, delgado, con ojos fríos como tumba. Entró. Su rifle Spencer en alto. Apuntaba a Tahan, que tenía la espalda expuesta. Willa lo vio todo en un parpadeo de horror. No tenía tiro limpio con la Winchester. La dejó caer. Tomó el revólver que Tahan le había dado. Nunca lo había disparado. Pesaba. Se sentía ajeno. Pero era eso, o ver morir a todos. «¡Flintshade!», gritó Willa Hart, con el alma en la garganta. Él giró, los ojos clavados en los suyos, el ceño torcido por la sorpresa. En ese instante congelado, ella disparó. El revólver tembló en su mano. El estruendo retumbó en la pequeña cabaña. Una flor roja estalló en el pecho de Garran Flintshade. Él la miró, incrédulo. Su expresión se transformó en una confusión vacía. Y luego cayó, como un árbol que ha perdido su raíz. Silencio. Un silencio que retumbaba más fuerte que todos los disparos juntos. Los sobrevivientes de la banda Blackwater, al ver caer a su líder, perdieron el alma. Retrocedieron. Se desvanecieron entre la vasta pradera, como si nunca hubieran existido. El sol ya se alzaba completo. Su luz dorada entrando por la cabaña llena de humo, rota por las balas. Iluminaba un cuadro de pura devastación. El aire olía a pólvora, sangre y madera quemada. Kyle intentaba arrastrarse hasta Vance, que sangraba sin control. Rafe presionaba un trapo contra la herida de su hermano, la cara hecha piedra de dolor. Tahan Redhawk estaba de pie, junto al cuerpo de Flintshade, mirando a Willa. Su rostro no decía nada, pero en sus ojos había algo profundo, un reconocimiento sin palabras. Se marcharon 1 hora después. Vendando a Vance como pudieron, lo subieron a su caballo. Los 3 hermanos Redhawk que quedaban estaban de pie en su porche, rotos, ensangrentados, con la pólvora tatuada en la piel. Su casa, casi destruida. Tahan dio un paso adelante. En sus manos llevaba una bolsa de cuero pesada. «Señora Hart, esto no arregla todo, pero es un comienzo», dijo con voz cansada. «Por lo que hizo. Por Kyle. Por Vance. Por todos nosotros». Willa miró la bolsa. Luego lo miró a los ojos. Negó con la cabeza. «No lo hice por dinero, señor Redhawk». «Lo sé», respondió él en voz baja. De todos modos, dejó la bolsa en la baranda del porche. «Pero acéptela, no como pago, como herramienta, para reconstruir. Donde vamos, siempre dejamos huellas. Esto es nuestra manera de intentar reparar algo de lo que rompemos». Kyle, apoyado con esfuerzo en su caballo, la miró. «Willa», la llamó. Por su nombre, por primera y última vez. «Gracias». Ella solo asintió. No podía hablar, y los vio partir. 4 siluetas que se alejaban rumbo al oeste, tragadas por un horizonte indiferente. No miraron atrás. Los hermanos Redhawk eran ya fantasmas del llano, condenados a cabalgar sin descanso. Willa Hart se quedó sola en su porche. El sol naciente acariciaba su rostro curtido.
Miró los restos de lo que una vez fue su mundo. Los cuerpos en la tierra, la cabaña herida, su vida tranquila. Había desaparecido. Pero ella seguía de pie, la Winchester aún en su mano, y una nueva fuerza desconocida latiendo en su pecho. No estaba rota, era una sobreviviente. Y en el corazón de ese oeste salvaje y despiadado, eso era lo único que importaba. Así, la historia de Willahart se convirtió en otra leyenda susurrada del norte. Un recordatorio de que el heroísmo no siempre se lleva en una placa, ni se mide por la velocidad del gatillo. A veces, se encuentra en la firmeza silenciosa de una mujer sola, que cuando los lobos llegan a su puerta, no huye, sino que pelea con todo lo que tiene. Su historia nos recuerda que la línea entre el bien y el mal, en el viejo oeste, casi nunca estaba escrita en tinta, sino en polvo y en sangre. Y ahora dime tú, ¿qué habrías hecho? ¿Cerrarías la puerta con cerrojo o levantarías el rifle? Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.